Hola, Dios les bendiga, mis amados, todos los que me ven y escuchan por las diferentes plataformas. Es un gusto poder compartir con ustedes una enseñanza más de la palabra de Dios. Nuestro tema de hoy es la herencia del pecado. En Romanos capítulo 5, versículo 12, el apóstol Pablo escribe a los romanos esto: por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El pecado entró, es decir, no se originó en Adán, como vimos anteriormente, sino entró a través de él. Entró es una palabra griega que significa canal de transmisión. Por lo tanto, el pecado se originó en Satanás. En Ezequiel capítulo 28, en el verso 14 al 15, dice así: tú, querubín, grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Y oigan qué dice después: perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Aquí vemos dos palabras en el versículo 15, la palabra halló y la palabra maldad. La palabra halló en el hebreo significa aparecer, encontrar. Quiere decir el versículo 15, hasta que apareció en ti la maldad o hasta que se encontró en ti la maldad. La palabra maldad en el hebreo significa distorsión moral, distorsión de pensamientos, perversión moral. El versículo dice: tú eras perfecto en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se encontró, hasta que apareció una distorsión de tus pensamientos. Así podríamos resumir el versículo con las frases traducidas en el hebreo y en el griego. Ahora, ¿esto respecto a qué? Respecto a que se encontró y apareció esta distorsión de tus pensamientos. Pues respecto a Dios y respecto al hombre mismo. Pero esta distorsión todavía puede presentarse respecto a Dios y a uno mismo en el tiempo en que hoy vivimos. El apóstol Juan, en su primera carta o en su primera epístola, en el capítulo 3, dice de esta manera: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. La frase desde el principio se refiere que en Satanás se inició el pecado. Por eso Satanás es el autor de la maldad y de la muerte. Todo este suceso se presentó antes de la creación. En Génesis capítulo 2, en el versículo 15 al 17, dice de esta manera: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieras, ciertamente morirás. Dios entonces le dice en este mandamiento: si tú comes vas a morir. Y como todos sabemos, así sucedió.
La responsabilidad del pecado cayó sobre Adán y no sobre Eva, porque a Adán se le dio el mandamiento y no a ella. Él era la cabeza de Eva. Por eso yo quiero decirte que si tú eres hombre, en ti está representada la descendencia y es a ti a quien se le pedirá cuentas. En todo el ámbito de la vida del ser humano, tiende a un blanco al que tiene que acertar. ¿Por qué digo esto? Porque cuando Adán desobedeció, el pecado, dice, entró. Y pecado en el hebreo es errar al blanco. Como por ejemplo cuando un flechero tira a ese blanco y falla, quiere decir erró. Por eso menciono que en todo el ámbito de la vida del ser humano tiende a un blanco al que tiene que acertar. Es decir, el ser humano no fue creado para andar en las drogas, en el alcohol, en la pornografía, en toda inmoralidad, en pleitos, en ira, en contiendas, etc. Pero si él lo practica, está errando. Cuando el pecado entró en Adán, afectó su naturaleza, porque esa naturaleza era divina. ¿Por qué divina? Porque era de Dios. Era sin pecado, sin mancha. Estaba en la inocencia Adán. Pero cuando desobedeció, algo le sucedió que no se notó a los ojos físicamente, pero afectó en su mente, afectó en su conciencia. ¿Cuál fue una consecuencia de ella? ¿Recuerdan ustedes que se escondió? Fue esconderse. Esa pecaminosidad que resultó de la desobediencia se transmitiría a toda la humanidad, mis queridos oyentes. Cuando Romanos 5:12 habla del pecado, no se refiere a un acto pecaminoso en sí mismo, sino a una conducta inclinada al pecado. La naturaleza del pecado que adquirió Adán afectó y transmitió a su descendencia. Esto es algo espiritual que de alguna manera por medio de la sangre se transmite y se hereda. Podemos verlo en Levíticos 17:11. Dice este versículo: porque la vida de la carne está en la sangre. La vida de la carne está en la sangre, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, etc. Cuando Adán pecó, traspasó entonces su naturaleza física, pero también traspasó su naturaleza espiritual. Quiero decirte, tú que me oyes y me ves, que el pecado es espiritual. Todo de ahí en adelante fue dominado por el pecado, y hoy en Adán estamos representados. Por lo tanto, todos pecamos. Y quiero terminar diciendo este ejemplo. Cuando el presidente de una nación toma una decisión, nos va a afectar a todos los de esa nación. Estemos o no de acuerdo. ¿Saben por qué? Porque Él nos representa a cada uno. Y finalizamos diciendo: cuando entró el pecado, como consecuencia, entró la muerte en 3 dimensiones: muerte espiritual, muerte física y muerte eterna. Gracias, mis queridos oyentes. Dios les bendiga, amados hermanos. Gracias, Señor, por la enseñanza de tu palabra. Gracias, amado Dios, tú eres bueno y seguiremos atendiendo lo que tú nos das. En el nombre de Jesús. Amén. Hasta la próxima.